Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. De una de las mejores novelas escritas en el español durante el último año, que no es poca cosa porque somos 700 millones que hablamos, escuchamos, nos entendemos y nos desentendemos, nos amamos y no nos amamos en esta lengua. Y es siempre estupendo poder hablar de una gran novela. ¿Hecha la hora? Sí, nos dan 25 minutos. Pues vamos como si no hubiera empezado. Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar en esta presentación que, como ya os he adelantado, vamos a hablar con Treyes Paz, uno de los autores peruanos, de los escritores del Perú, que como sabéis es un país que tiene una larga lista de autores muy importantes. Algunos de los mejores han pasado por aquí, no sé, recuerdo a Alonso, Cueto, a un montón de autores que hemos tenido la suerte de tener aquí. El mismo Diego estuvo hace... ¿Cuántos años que estuviste? 2015. 2015, pero sí, entonces podríamos decir que no era una promesa y era un autor importante. Yo creo que con esta novela ha dado un salto, pero absolutamente gigante. La lealtad de los caníbales para mí es la novela, ya os digo, del año, y os dije esto hace unos cuantos años con otra novela de una argentina que se llamaba Catedrales, y por suerte me hicisteis caso porque entre todos los lectores del español la convirtieron en el éxito que soy. Es absolutamente diferente a esa novela, a La lealtad de los caníbales, pero compromete al lector de una forma parecida. Nos habla de la violencia, esta novela... la mía para acá, eso es. Nos habla de la violencia en el Perú, nos habla del Perú, nos habla de la condición humana, tiene un montón de voces y sorprendentemente... de vez en cuando, como los autores están vivos, pues hablan de películas, de música, de cine, del que todos más o menos hemos oído hablar. Y me llamó la atención de que una novela española de la que habla y que mi generación conoce mayormente porque era obligatorio leérsela en el bachillerato de entonces, es La colmena, de Camilo José Cela. Como yo soy caótico presentando, espero que tú seas más organizado que yo contestando, pero ¿por qué La colmena? ¿Cómo es posible que este libro tenga esa parte, ¿no?, de colmena? Que yo sí entiendo por los personajes cruzándose, pero cuéntanos qué tuvo que ver La colmena de Cela cuando te pusiste a hacer este libro mientras lo hacías. Bueno, muchas gracias, Ángel. Es la segunda vez que estoy acá en la Semana Negra. Estoy muy contento. Y es una pregunta que me han hecho antes. ¿Qué tienes tú que ver con Cela? Sobre todo porque cuando Cela saca La colmena, él había sido censor y le censuran La colmena, y porque creo que políticamente, ideológicamente estamos muy distantes. Pero lo que a mí me gustó de La colmena y lo que robé de alguna manera de La colmena es la historia de las vidas cruzadas, ¿no? La idea aquí es un bar en el centro de Lima, que en la realidad se llama el Bar Queirolo, no está muy lejos de la Plaza San Martín, que es donde se hacen las manifestaciones, y en este bar pues coinciden todos los distintos personajes que un poco representan también a lo que se veía en el bar de Doña Rosa, ¿no?, con estos personajes que representaban el Madrid de la dictadura. Y entonces mi novela habla también del Perú y sobre todo de Lima, que es mi ciudad, yo soy limeño,
Tiene una serie de personajes, no tantos como los de Cela, tampoco tiene la forma de escritura de Cela porque no la tengo yo, pero la idea de las abejas dando vueltas sobre un panal, alrededor de un panal, cruzándose, era algo que me atraía para la arquitectura de la novela. Y entonces Cela va por ahí, pero no solamente es el único referente, hay referentes cinematográficos. Uno de ellos es una película de un cineasta que se llama Robert Altman. La película se llama Shortcuts, creo que es Vidas Cruzadas. Y otro de su alumno, alguien que lo admiraba mucho, que es Paul Thomas Anderson, con una película fabulosa que se llama Magnolia. Entonces, la idea era un poco eso. Vamos a hablar de Lima. La Lima, que es, como saben, el Perú tiene un centralismo furioso, salvaje. Lima tiene 1/3 de los 33 millones de habitantes, hay 11 millones. Es una ciudad que además tiene migrantes de fuera del Perú. Entonces, la idea era hablar del Perú, de la hora. Yo la terminé en el año 2022 y lamentablemente, con lo que estamos viendo no solamente en el Perú, tiene una lamentable vigencia. Quizás de eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? De cómo hablar del canibalismo, de la antropofagia social, de manera metafórica, es algo que no solo afecta al Perú, sino viendo lo que está pasando ahorita en Francia. Yo vivo en Francia, en París, y viendo lo que ha pasado en Hungría, lo que ha pasado en Polonia, en Argentina, antes en Brasil, ¿no? Podría también hablar de un estado de las cosas en el presente. Me interesa mucho tu tratamiento de la violencia que los personajes dan por natural, la tienen naturalizada, que todo va a ser como un hecho violento. ¿Cuál es tu personaje favorito de esta novela? Es una novela de muchos personajes que se van cruzando y que vamos a ir conociendo poco a poco. Y es que tampoco es cuestión de destripar, pues cuando lo lees, es la típica novela que empiezas a leer y ya vas a leértela entera porque quieres saber qué diablos está pasando, y cuando crees que ya tienes algo en las manos, aparece otra nueva historia que te lleva hacia otro lugar o que enlaza con... Y de todos estos personajes ¿cuál es con el que más, de alguna manera, empatizas? Para bien y para mal. ¿Cuál crees que es el que te motivó más, no? Bueno, yo tengo desde muy joven, desde la primera vez que publiqué, en el año 2001, la única novela que no ha llegado a España, bueno, es un libro de cuentos, yo lo medio novela, que se llama Hudson el Redentor. Yo tenía ya desde muy joven una idea de seguir un proyecto literario que envejeciera conmigo, que tuviera los mismos personajes, que esos personajes saltaran entre novelas, y esa fue la primera vez que apareció el bar del Chino Tito. Yo era muy joven, y el Chino Tito era un personaje secundario, pero el Chino Tito es un personaje principal en esta novela, y yo tengo mucha simpatía por él, porque él es un resistente del fujimorismo. Esta es una novela que yo diría, por un lado, es una carta de amor herido a mi ciudad, a Lima. No olvidar que fue Lima la que en las últimas elecciones apoyó una vez más a Keiko Fujimori, la hija del dictador que está libre ahora. Y por el otro lado, yo diría que el Chino Tito es representante de precisamente esta resistencia silenciosa que no se da por perdida, ¿no? Pero que tiene muchas veces concepciones del arte, de la vida, que están de acuerdo a lo que de alguna manera yo me siento cercano. Una de las cosas particulares es que él hace muchos chistes. En la novela hay mucho humor. Entonces, él contrata a los mozos, pero antes de contratarlos les pregunta si leyeron, y si no han leído, les da un libro y les dice, vuelve cuando lo leas, ¿no? Aparte es un personaje Nikkei, ¿no? Él se llama el Chino Tito, pero como Fujimori, a quien todo el mundo le decía, soy el chino, ¿no?, para ser elegido, porque en el Perú tenemos esas cosas un poco racistas, ¿no?, que a todos le decimos chino, japonés, coreano, todos son chinos. Entonces, él se llama el Chino Tito, pero es japonés, ¿no? Entonces me siento muy cercano a él, pero hay muchos personajes, y sobre todo hay 3 personajes femeninos con los cuales yo me siento
como escritor bastante sereno, bastante contento, porque fíjense, el Perú también es una ciudad donde el conservadurismo, la desigualdad es fuerte, la homofobia, la misoginia, todo eso, pensar en algo como un matrimonio civil en el Perú es una aberración porque es muy difícil que ocurra. Y hay 3 personajes femeninos, uno de ellos es una colombiana que vive en Lima, ha huido de la violencia del narco en Colombia, para darse cuenta que llega al Perú y donde hay una suerte de violencia distinta, ¿no? Ella se pregunta mucho algo que deberíamos preguntarnos nosotros los peruanos, ¿no? Porque cada vez que hablan del Perú, siempre, ¿no? La comida es rica, Machu Picchu, acá se vive bien, no se vive bien, es decir, vive bien una casta, pero en realidad la desigualdad es feroz. Y entonces ella se pregunta por qué esta gente que ha sido tratada como ciudadana de segunda clase, término que emplea Alan García para hablar de los ciudadanos desfavorecidos, ¿por qué están tan contentos con un país que los ha abandonado? Entonces cuando yo leo esto, por ejemplo, en Lima, esta parte que es bastante dura, los mismos, mis compatriotas se hacen esa misma pregunta, ¿no? Que hay un dato muy preciso, el Perú fue el primer país del mundo con muertos por COVID. Y no todos murieron por COVID, muchos murieron por falta de oxígeno. O sea, imagínense eso. Gente que se murió no por COVID, sino porque... ¿Y por qué murieron por falta de oxígeno? Porque el oxígeno estaba privatizado, ¿no? Entonces, estas cosas ella se pregunta, y es un personaje con mucha fuerza, que tiene traumas, como otro personaje, que es una mujer mayor, que sueña con ratas, ¿no? También hay un enigma, y por eso creo que el enlace con el policial va por eso, porque en la lectura uno va descubriendo cosas, ¿no? Todos los personajes guardan algo. Y el tercero es el de la cocinera, Rosalba, ¿no? Que es un personaje entrañable, ¿no? Muy joven, que tiene una suerte de narcolepsia, pero no duerme, sino que fantasea con películas en las que ella es la protagonista, ¿no? Entonces, hay mucha música, hay mucha cultura popular, hay mucho cine, pero al mismo tiempo, yo defino un poco la estructura de la que hablaste, siempre uso la metáfora del río. Hay una historia principal, que es la de los policías corruptos que secuestran a un niño para hacer un secuestro express, cosa que no es ficción, ¿eh? Eso ocurre en el Perú, lamentablemente la corrupción es una cosa generalizada. De hecho, cuando salió mi novela, a los pocos días salió un reportaje de policías en activo que usaban las camionetas, los uniformes para asaltar a la gente en la calle. Esa es la historia madre, y después hay pequeñas historias que son como afluentes que van llegando al río y entonces van dándole esta suerte de historia cerrada a la lealtad de los caníbales. Bueno, el personaje del que hablaba tiene gracia, pues se llama Blanca. Blanca. Sí, pero es negra. Sí, pero ese es un chiste que me he robado. Es un chiste que me he robado un poco. Eso sale en una de las novelas que yo más quiero. Es una novela que seguramente muchos de ustedes conocerán, que se llama Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Y el personaje de una de las prostitutas era Blanca, se llamaba Blanca, pero era negra, ¿no? Entonces, uno también hace préstamos, chistes, hay mucho de eso. Es una cosa que me gusta hacer mucho. También, por ejemplo, una cosa que hice en mi novela anterior que se llama La Procesión Infinita y que tomé del cine. Ustedes recordarán la película Perros del Reservorio de Quentin Tarantino. Ese inicio donde los gángsters están hablando de la canción de Madonna, Like a Virgin, pero le hacen una versión completamente negra, jocosa. Entonces yo empleo un poco también eso a partir de canciones que aparecen y a partir de un personaje que es Whitney Houston, ¿no? Hay una parte en la que un asesino, bueno, no quiero contarles mucho porque voy a leer, tiene este gusto por la cultura estadounidense, ¿no? Es alguien que no sabe inglés, pero tararea las canciones, dice, ¿no? Pero él cree que sí, y se informa mucho de las estrellas de Hollywood, ¿no? Y las estrellas de la música pop, pero al mismo tiempo es un policía corrupto que bueno, ejerce el crimen. Hay un personaje que no has dicho entre los que te gustan, a mí que me gustó mucho, que es Ishiguro. Pero quería preguntarte bueno, y hay otro al que tú llamas Fernando Arrabal.
Y directamente también dicen, pero este no tendrá que ver con... Es un homenaje. Es un homenaje, es un chiste realmente también, ¿no? Es un homenaje que ya he hecho antes, porque yo no sé por qué esto, no me pregunten, pero yo tengo una primera novela que salió en Candai en el año 2005, que se llama El Círculo de los Escritores Asesinos. Creo que es la novela más policial que he hecho, y en ella los personajes tenían nombres de autores españoles. Estaba Ganivet, estaba La Rita, por Larra, y habían más, no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que no sé, para mí lo de Fernando Raval era clave, porque no solamente Raval está vivo, sigue igual de extrovertido y bueno, pánico, ¿no? Y para mí era también un homenaje precisamente al movimiento pánico que hizo con Topor, con Jodorowsky, ¿no? Y a obras de teatro como El Cementerio de Automóviles, El Absurdo, todo eso a mí, yo me nutro mucho de esas fuentes. Y es un troll, además, o sea que... es un troll. ¿Verdad? Es un troll fujimorista. Sí. Es un chico de clase media que vive en una unidad vecinal en el Perú, cerca del estadio de Alianza Lima. No sé, los que sepan de fútbol, es uno de los clubes más importantes del Perú. Yo soy de universitario, pero bueno. Y él se dedica, aunque es una persona progresista, de clase media, se dedica a trabajar como troll fujimorista. Pero él tiene una teoría bien interesante, porque él dice, bueno, yo voy a ser escritor. De hecho, él está escribiendo una novela que se llama La lealtad de los caníbales, pero de la cual no ha escrito ni una sola página, sino tiene solo el título. Ya la escribiste tú entera. Sí. Y entonces él dice que no tiene nada de malo escribir contra tu ideología y representar un personaje en la ficción de las redes, que eso más bien lo ayuda en su carrera por ser un mejor escritor, ¿no? Esa es la idea. Sí. Y otra película de la que hablan es Casino. Casino, la de Martin Scorsese. Es que yo soy un fanático de Scorsese. Y aparece también... de hecho, hay una parte al final de la... Digamos, al comienzo se divide un poco entre los personajes y la parte final es el bar del Chino Tito. Y lo que pasa con esta novela, cuando tienes muchos personajes, es que hay que pensar también en términos de arquitectura, en términos de cómo hacer para que todo calce. Y digamos que esta última parte la narra una cámara de cine, más o menos es un poco así, o es lo que sugiere. Y entonces la cámara entra al bar, como digo, este bar existe, y va mostrando a cada uno de los personajes que no necesariamente se conocen, pero que para el lector va a ser claro que existen y que van a tener de repente, después van a poder identificarlos. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque la idea siempre estaba en esa escena famosa de una película que se llama Goodfellas, que en Latinoamérica se tradujo como Buenos Muchachos, y acá en España no sé por qué se tradujo como Uno de los Nuestros o Uno como Uno de los Nuestros. Yo prefiero Buenos Muchachos, pero bueno. Y en esa escena, en la escena del Copacabana, la cámara va haciendo una suerte de traveling y va mostrando a los personajes, a los mafiosos. Entonces, yo suelo valerme del cine o de cualquier disciplina que me permita ir un poco más allá de la literatura cuando la literatura me queda corta, ¿no? Entonces, a Scorsese siempre ha estado también presente de alguna manera en lo que escribo. Sí, sobre esto te pregunto luego si tenemos tiempo, porque vas reflexionando sobre la propia novela y el arte de escribir durante todo el tiempo, y hay un momento en que hablas de eso, del qué narrar o quién narra, mejor quién narra, ¿no? Hay un que tengo por aquí. Pero antes quería preguntarte, porque el tiempo se nos va, que esta novela yo creo que para los que lo vemos yo nunca he estado en Perú, ¿no? Para que los que lo vemos desde fuera es una crónica del destrozo social que el fujimorismo ha hecho en Perú. Me da la impresión, porque en todo momento hay algo vino de allí, ¿no? Y cuando hablas también de Sendero Luminoso y cuentas algunas historias de gente que tuvo, es que no contar y tener que contarlo es... y me parece que es una novela trascendental en esto, ¿no? En cómo lo logras reflejar sin que eso se esté hablando todo el tiempo, sino cuando sugiere, claro, ¿no? La violencia está presente. Ahora, hay una cosa, esta es la tercera parte de una trilogía temática, no una saga. O sea, no hay que leer las dos anteriores para entender la historia, son historias distintas, pero lo que enlaza estas tres novelas, la primera se llama Bioy, que fue la que presenté aquí en el 2015, ganó un premio con la editorial Destino. La segunda se llama La procesión infinita y fue cuando entré a Anagrama.
y esta es la tercera, La lealtad de los caníbales. Este es un proyecto que me ha tomado casi 20 años más o menos, ¿ok? Entonces, la violencia política es la temática principal de esta trilogía, y entonces en casi todas el componente político está presente. El fujimorismo es una fuerza que podemos ubicar ahora mismo dentro de la extrema derecha o sea, es eso, lo que estamos viendo en Europa es eso en el Perú, pero que tiene muchos años, desde la dictadura en adelante. Es un movimiento que ha comenzado, digamos, creo que tenía un proyecto que se ha llevado a cabo, ¿no? Que va desde todo. Por ejemplo, en Lima, ahora mismo, una ciudad bastante grande, hay un 13 o 14% de personas que no tienen agua potable. Imagínense eso. Y estas personas, muchas veces invasiones, la demanda social que tenían era esa, queremos agua, queremos luz, queremos, digamos, condiciones básicas de ciudadanos. Yo hablé hace un rato de ciudadanos de segunda clase, todos los políticos que entraron prometiendo cosas que no iban a hacer. Y entonces el proyecto fujimorista es interesante en esta novela como, y esta es la colombiana en la que reflexiona, es cómo las demandas sociales, solidarias, ya de hecho en la dictadura, el sindicalismo fue exterminado, ¿ah? Cómo las demandas sociales, las de agua, se cambian a demandas individuales de tener un teléfono, de llegar a donde llega este proyecto, que es un proyecto insolidario, que es un proyecto más bien individualista y que refuerza eso, ¿no? La marca Perú, Machu Picchu, comemos rico, mientras por debajo todo lo que es los servicios públicos, el estado de bienestar social que no tenemos, está completamente fracturado, está roto. Y entonces aquí se reflexiona en esta novela sobre todo eso desde los personajes y cómo, y una última cosa, porque mencionaste a Sendero Luminoso, digamos que yo he vivido todo eso. Yo era muy niño cuando empezó la guerra en el año 80 entre el Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado. Lo que hubo era un conflicto interno. La derecha dice que lo que hubo era terrorismo, pero en realidad mataron de los dos lados, ¿no? Cuando esto termina, que es cuando capturan a Abimael Guzmán, Fujimori da un autogolpe de Estado y yo ya tenía 12, 13 años. Y de hecho me hice escritor en dictadura, porque viví esa dictadura. Entonces, creo que de ahí viene un poco también esta temática de trabajar en mis novelas desde el influjo de lo que este proyecto político generó en el país, ¿no? Es un poco eso, pero al mismo tiempo hablaste de Ishiguro, que es el mozo, y hay otro personaje principal, que es el capitán, no, el comandante, el comandante Piper le dicen, ¿no? Los dos son hijos de la violencia. ¿Por qué? Porque a Ishiguro, el papá, lo mataron en la matanza de Pativilca durante el gobierno de Fujimori, por la cual Fujimori todavía no ha sido, y con esta ley de amnistía pues lo quieren liberar. Se libra. Y al comandante, su padre fue asesinado en la matanza de Uchiza por Sendero Luminoso de una manera muy cruel. Entonces también me di cuenta después que esta podía ser una novela sobre los hijos de la violencia. Ahora, si ustedes ven el detalle de la carátula, que a mí me gusta bastante, esto es una imagen del cuadro, es una imagen de Goya, trabajada, ¿ah? de una pintura negra, que es la romería de San Isidro. Esto lo hizo el artista Fernando Brais, que es un artista plástico muy reputado en el mundo, y él trabajó, porque él lo que hace básicamente en lo suyo, en su arte, es copiar noticias, pero reproducirlas y darle un toque personal. Y lo que él hizo, fíjense, con este detalle que yo elegí, es, para mí es una suerte de retablo ayacuchano. Los retablos ayacuchanos son una suerte de aparatos artesanales que se abren y muestran como un teatro humano, en los cuales ellos van hablando de sus artesanías, de sus costumbres, pero también hay retablos de lo que fue la guerra, del dolor, ¿no? Y entonces yo ubico esto en lo que vi en la carátula. Y finalmente, sí, tenemos muy poco tiempo, hay una escena, porque no he podido hablar de eso, ¿no? Es una novela muy compleja, pero es una novela que al mismo tiempo te jala, creo que es una novela que quiere seguir, y como dije,
enigmas, hay muchos. Cuando yo era muy joven vi este cuadro en el Prado y me impactó, ¿no? Hay una escena en la cual un cura español, rápidamente, la pederastía, muchos curas fueron pescados infraganti cometiendo actos de predación contra niños, y lo que hicieron, esto es real, en Italia y en España, fueron mandarlos, no fueron sacarlos de congregación, no fue meterlos presos, fue mandarlos a América Latina. Entonces hay un cura que es uno de los personajes que vive en Lima, y él en una escena ve el cuadro y se desmaya, ¿no? Entonces de ahí también salió un poco de la idea de esta carátula y de la idea del canibalismo metafórico, pero también un poco más allá de la metáfora, ¿no? Y ya como no nos queda tiempo para preguntarte lo de la historia que a mí siempre me interesa del punto de vista en la narración, porque el punto de vista es la política con lo que cuentas. Dices en el comienzo de un capítulo que se llama El bar del Chino Tito. ¿Quién narra? Eso no tiene importancia, o de repente sí, depende de ti, de cómo te gustaría que se contara el relato de lo ocurrido esta noche. Un problema considerable, dado que esa noche no ocurrió nada, o de repente sí. El tiempo nunca es sincrónico, porque aquí todo está de cabeza. Y pese a que necesitamos algún orden narrativo, se sabe que la cronología no sirve para entender por qué nos pasó lo que nos pasó. Esta novela habla de por qué pasó lo que pasó. Es la mejor novela que se ha escrito de este género en el español en lo que va de año, y yo que ustedes me la compraría y haría que me la firmase. Y gracias por venir una vez más, Diego. Y te damos las gracias de la forma en que lo hacemos en la Semana Negra, con un aplauso. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.